El cielo se había pintado de un gris enfermizo. Las nubes no amenazaban lluvia, parecían algo peor. La brisa que solía acariciar las costas del pequeño pueblo pesquero de Bahía Soledad estaba completamente ausente, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Eloy, un niño de apenas 12 años, estaba descalzo, con los pantalones arremangados, recogiendo caracoles cerca de la orilla. Su madre, desde lo alto de la colina, le gritaba que regresara. La voz sonaba lejana, apagada por el murmullo creciente del mar. Pero él no volvió a mirar, porque entonces lo escuchó. Un sonido grave, como el rugido de un gigante furioso que emerge desde el fondo del mundo. Y después, el silencio, un silencio que dolía en los oídos. Cuando levantó la mirada, el océano ya no estaba donde debía. Se había retirado hacia el horizonte, dejando al descubierto un lecho de corales rotos, peces agonizando y embarcaciones varadas en seco como juguetes olvidados. Eloy no tuvo tiempo de gritar. Una muralla de agua, oscura, inmensa, con la fuerza de 1000 montañas, se alzó frente a él y lo devoró. Horas después, cuando volvió en sí, la playa no era más playa. Era un cementerio de madera, cuerpos y lodo. La casa donde vivía con su madre, su abuela y su hermanita de 3 años, Eliana, ya no estaba, solo un desgarrón en la tierra donde alguna vez hubo un hogar. Eloy gritó sus nombres, una y otra vez. Nadie respondió. Corrió con los pies heridos entre escombros, buscando, rogando, suplicando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. El niño de 12 años, que esa mañana aún tenía una familia, ahora solo tenía barro en las uñas, hambre en el estómago y un miedo que se le enroscaba como serpiente en el pecho. Y entonces hizo lo único que su alma de niño le permitió. Se sentó solo en la arena húmeda, abrazando sus rodillas, y lloró en silencio. Pasaron los días. El mar devolvía trozos de lo que alguna vez fue la vida de todos: un zapato, un cuaderno, un oso de peluche. Eloy escarbaba con las manos, esperando encontrar a su hermana. Viva o muerta, necesitaba verla, saber algo, pero nadie. Los adultos que pasaban, algunos de pueblos cercanos, lo miraban de reojo, le daban algo de agua, un pan duro, y seguían su camino. Nadie preguntó su nombre, nadie quiso saber su historia. Él era solo un niño más entre los muchos que perdieron todo. Día tras día, el pequeño Eloy se volvía más sucio, más delgado, más invisible. Dormía en los restos de una lancha volcada, cubierto con lonas húmedas que olían a mojo y desesperanza. Tenía frío, mucho frío. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, se decía a sí mismo que al día siguiente los encontraría. Una noche, soñó que su madre le hablaba desde el agua: «Vuelve a casa, Eloy, no te quedes ahí, no estás solo». Pero despertó solo, temblando, con lágrimas en los ojos y los labios partidos. La realidad era otra, y esa realidad no tenía consuelo. Una semana después, apareció un grupo de hombres con chalecos y camiones. Traían ayuda, o eso decían. A Eloy le brillaron los ojos, caminó hasta ellos con esperanza. «¿Tienen noticias de los que desaparecieron?», preguntó. Uno de los hombres lo miró con indiferencia. «Niño, quítate de en medio, no estamos para eso, solo traemos agua y comida». Eloy intentó explicar, contar su historia, pero fue empujado a un lado como si no existiera. Humillado, volvió a su rincón de arena. Ese fue el día en que entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era Eloy, el niño feliz de Bahía Soledad. Era solo un huérfano del desastre, una carga más para un mundo que no tenía tiempo de mirar hacia abajo. Pasó otro mes, y lo que comenzó como un instinto de sobrevivir se transformó en una rabia silenciosa. Eloy dejó de llorar, dejó de esperar ayuda, aprendió a hurgar entre los restos para encontrar lo poco que el mar no se llevó. Comía lo que encontraba, dormía donde podía, y empezó a odiar a los adultos que prometían y mentían, odiar al mar que le arrebató todo, y más que nada a sí mismo, por no haber corrido más rápido, por no haber salvado a su hermana, hasta que un día apareció él. Un hombre en una camioneta negra, limpio, perfumado, con relojes brillantes en ambas muñecas. Lo llamaban Don Salustiano, un millonario que había llegado para ayudar a reconstruir. «¿Y tú, chiquillo?»,
¿No tienes familia?, preguntó con una sonrisa torcida. Eloy bajó la mirada y negó con la cabeza. Pues ven, tengo trabajo para ti, te pagaré comida y algo más. ¿Qué dices? Sin pensar, sin dudar, Eloy aceptó, porque cuando el hambre es más fuerte que la dignidad, incluso la sombra de un extraño puede parecer una promesa. Pero Eloy no sabía que al seguir a ese hombre estaba entrando a un infierno distinto, uno del que muy pocos regresan. ¿Quién es realmente don Salustiano y qué esconde tras su generosidad? ¿Hasta dónde tendrá que llegar Eloy para no volver a dormir entre los escombros? Lo que sucederá te dejará sin palabras. ¿Te conmovió esta primera parte? Entonces te invito a seguir viendo hasta el final. Te sorprenderás. Dale like, comenta qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Eloy. Y suscríbete para más historias intensas, humanas y conmovedoras. Y recuerda, a veces lo que sobrevive al desastre no es el cuerpo, es el alma. El motor de la camioneta negra rugía con fuerza mientras se alejaba del litoral devastado. Eloy, sentado en la parte trasera, apretaba los puños contra sus rodillas, cubiertas de lodo seco. La ventana no cerraba bien y el viento golpeaba su rostro, frío, sucio y extraño. Sentía una mezcla de temor y alivio, temor por irse con un hombre al que no conocía, alivio por, al fin, alejarse de la muerte que lo rodeaba. Don Salustiano no hablaba mucho, escuchaba la radio a volumen bajo y mascaba chicle con lentitud. Cada tanto lo miraba por el retrovisor y soltaba alguna frase seca. Ya verás, muchacho, conmigo vas a estar mejor que en esa playa de basura. Tienes cara de vivo, eso me gusta. Pero si te portas mal, no tengo problema en dejarte por ahí, ¿me entiendes? Eloy solo asentía, porque a sus 12 años ya había aprendido a reconocer algo, el tono de los adultos que no preguntan, solo ordenan, y en esos casos la palabra más segura es el silencio. Después de casi 3 horas, llegaron a un enorme portón metálico. Detrás de él, una propiedad alejada de la ciudad, custodiada por perros, cámaras y hombres armados. Eloy tragó saliva. No era una casa, era una especie de finca-fábrica clandestina, donde decenas de niños, adolescentes y jóvenes parecían moverse sin hablar, sin mirar, sin sonreír, vestían igual, dormían juntos en galpones húmedos y todos llevaban marcas en las manos, callos, golpes, cicatrices. Salustiano lo bajó de la camioneta y lo empujó con suavidad hacia una puerta de hierro. Aquí es donde empieza tu nueva vida, campeón. ¿Tienes hambre? Eloy asintió. Entonces aprende esto rápido. Aquí comes y trabajas. Y si trabajas mal, no comes. Lo miró con los ojos entrecerrados. Y nunca, nunca intentes escapar, ¿sí? Los primeros días fueron un infierno. Eloy era el más pequeño de todos. Los demás lo miraban con desprecio, como si fuera una carga más. Su tarea era limpiar los establos de animales, acarrear sacos, encender hornos, lavar ropa ajena. Dormía en el suelo, con otros 10 niños, y si se quejaba, recibía un golpe en la nuca o un cubo de agua helada. Pero lo más duro no era el frío ni el hambre. Era la forma en que todos fingían que aquello era normal, que era mejor que la calle, que al menos ahí nadie moría, o eso querían creer. A veces, por las noches, Eloy soñaba con su hermana. En el sueño, ella le ofrecía una flor de papel. Cuando la tomes, volverás a casa, decía. Pero al despertar, solo había concreto húmedo, ronquidos y el olor rancio de cuerpos sucios. Empezó a odiarse por no recordar con claridad la cara de su madre, por tener miedo de olvidar la voz de Eliana, por tener hambre cuando otros no tenían nada, y por obedecer a quien lo humillaba solo por sobrevivir. Una noche, un adolescente de unos 17 años, alto y flaco, se le acercó mientras fregaban unas bandejas. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó sin mirarlo. Eloy asintió. Te llamas Eloy, ¿no? Escuché que venías del desastre del norte. El chico se llamaba Dubán, y se convirtió en la primera persona que le hablaba sin gritarle. Tenía 5 años en ese lugar, según dijo, y aunque no lo confesaba, algo en sus ojos revelaba que ya no creía en nada, pero aún así lo ayudaba.
Le enseñó a ahorrar energía, a no destacar, a no confiar en los supervisores. Le regaló una linterna rota y hasta compartió con él un trozo de pan robado. No es caridad, dijo Dubán. Solo sé lo que es estar solo, y tú todavía tienes cara de no haberte roto del todo. Aprovecha eso. Aquí, el alma se rompe fácil. Con el tiempo, Eloy se volvió más fuerte, más callado, más ágil para moverse entre las reglas no escritas del encierro. Empezó a desarrollar un instinto feroz, sobrevivir, cueste lo que cueste. Aprendió a engañar con la mirada, a esconder su dolor, a ocultar su llanto hasta que dolía el pecho. Y sobre todo, a guardar cada humillación como una semilla para el día en que pudiera escapar. Un mediodía, mientras cargaba unas cajas hacia un depósito, escuchó una conversación entre dos hombres. Don Salustiano va a llevarse a uno de los nuevos para el encargo especial. ¿A cuál? Al chiquillo flaco, el que parece despierto, el huérfano del tsunami, ese. Eloy se congeló. Sabía que el encargo especial no era una recompensa. Los que iban no volvían. Volvió a su barraca con el corazón en llamas. Y esa noche, cuando todos dormían, tomó una decisión: escapar. No tenía un plan, no tenía a dónde ir. Pero había algo que sí tenía, una promesa que se había hecho el día que el mar lo dejó vivo. No moriré sin saber qué pasó con mi familia, y no viviré para servir a un monstruo como Salustiano. Al final de ese capítulo, Eloy robó un mapa viejo de un cajón, escondió pan duro en su camiseta y trazó en su mente un camino entre sombras, barro y rejas. Porque a veces, cuando un niño ya ha perdido todo, el miedo también se muere. ¿Logrará Eloy escapar de ese lugar antes de que lo elijan para el encargo especial? ¿Quién será realmente Dubán y por qué lo protege si asegura haber perdido toda esperanza? Lo que viene es mucho más oscuro. Eloy pasó los siguientes 3 días como un fantasma en medio del campamento, callado, atento, camuflado entre las sombras. Cada paso que daba era medido, cada palabra contada, cada mirada evaluada con frialdad. El miedo ya no lo dominaba, ahora lo moldeaba. Sabía que si cometía un error, no tendría segunda oportunidad. Los rumores eran ciertos, el encargo especial era una excusa para desaparecer a quienes ya no servían o sabían demasiado. Y él, el más joven, con su historia de tragedia y ojos despiertos, ya estaba marcado. Una noche, mientras fingía limpiar el taller de herramientas, Eloy descubrió una grieta en una de las paredes traseras del galpón principal. Dubán lo había advertido días antes. Esa parte está descuidada. Nadie la revisa porque hay una trampa eléctrica más allá. Pero si pasas agachado, por el lado izquierdo, el sensor no te detecta. Vi a un chico intentarlo una vez. Casi lo logra, pero fue lento. ¿Y qué le pasó? No volvimos a verlo. Ni a él ni a sus zapatos. Aún así, Eloy lo tenía claro. No moriría allí, no sería una sombra más, así que esperó. Esperó al día de la tormenta, porque esa noche los truenos opacarían sus pasos. La oscuridad sería su aliada y la lluvia lavaría sus huellas. Todo comenzó a las 3:12 de la madrugada. Un relámpago estalló en el cielo como si el mismo universo le diera la señal. Eloy se levantó del suelo con el corazón golpeando como tambor. Apretó los dientes, miró a Dubán, quien solo lo observó desde su rincón y asintió sin decir una palabra y salió. Cada paso era una decisión, cada crujido una amenaza. Cuando llegó al muro, sus manos temblaban, no por miedo a lo que podía pasar, sino por lo que quedaba atrás. La parte de él que alguna vez fue niño, la parte de él que aún lloraba en silencio por su hermana, cruzó la grieta. Se deslizó por el costado izquierdo, tal como Dubán le había dicho. Sintió el zumbido de la electricidad cerca de su oído. Un paso más, y luego otro. Cuando pensó que lo había logrado, una linterna se encendió detrás de él. Tú, alto ahí, Eloy corrió. No miró atrás. Escuchó gritos, ladridos, disparos al aire. Saltó un barranco, rodó por el lodo, se raspó los brazos, se desgarró la camisa, pero corrió como si su vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Horas después, su cuerpo cayó entre arbustos al borde de una carretera secundaria. Lleno de barro, sangre seca y hojas, cerró los ojos. Y por primera vez en semanas, durmió sin el ruido de cadenas ni gritos. Despertó con el sol golpeándole el rostro.
Un grupo de campesinos lo había encontrado, pensaron que era un animal al principio. Uno de ellos, un hombre mayor de sombrero roto y voz ronca, se agachó a su lado. «Muchacho, ¿qué te pasó?». Eloy no respondió, pero lo miró con una mezcla de rabia y súplica, y el hombre entendió. «Está bien, no digas nada, aquí nadie hace preguntas, solo cuida de no confiar en cualquiera». Le dieron pan, agua y una muda de ropa vieja. Eloy sintió algo en su pecho que casi había olvidado, gratitud, pero también vergüenza, porque había aprendido que incluso la bondad puede ser una trampa, y la ayuda, una deuda oculta. Decidió seguir su camino, volver al litoral, buscar rastros de su madre, su hermana, su abuela, y si no encontraba nada, al menos tendría una tumba que llorar. Caminar días enteros sin zapatos adecuados, sin destino exacto, sin saber en quién confiar, fue un castigo físico y mental. Sufrió fiebres, heridas infectadas, pesadillas en medio del bosque, y una soledad que le hablaba en forma de voces del pasado. Una noche, al borde de una carretera vacía, creyó ver a su madre en el reflejo de un charco. Se agachó, la tocó, pero el agua solo mostró su propio rostro, demacrado, sucio, sin infancia, y lloró como cuando tenía 5 años y se perdió en el mercado, como cuando Eliana lo despertaba con canciones, como cuando creía que los adultos sabían proteger. Fue entonces, en su momento más vulnerable, que una mujer apareció. Se llamaba Camila, una enfermera rural que viajaba en una combi oxidada rumbo a un asentamiento andino. Lo encontró dormido en un puente, abrazado a una mochila vacía. «¿Estás solo?», preguntó con ternura. Eloy no respondió, pero por alguna razón no se apartó. Ella no hizo preguntas, solo lo llevó consigo, le curó las heridas, le dio sopa caliente, le prestó una manta, y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miró sin juzgar, solo con compasión. Eloy no sabía si confiar, pero su cuerpo sí, y esa noche durmió como un niño, porque por primera vez desde el tsunami alguien lo había arropado. Días después, Camila le pidió que la acompañara a un pequeño pueblo rural llamado Santa Eugenia. Allí atendía una posta médica donde vivían personas humildes, muchas de ellas también desplazadas por el desastre. «Puedes quedarte el tiempo que necesites. Aquí, nadie es nadie. Todos solo somos personas rotas que intentan recomponerse». Eloy aceptó. No porque confiara aún, sino porque por fin no sentía que debía esconderse para sobrevivir. Pero lo que Eloy no sabía es que entre esas montañas alguien lo estaba esperando. Alguien que también había sobrevivido. Alguien cuya existencia lo cambiaría todo. ¿Quién es esa persona que lo espera en Santa Eugenia? ¿Podría Eloy finalmente reencontrarse con lo que creyó perdido o será una nueva traición? La verdad que descubrirá es más poderosa que cualquier tsunami. El pueblo de Santa Eugenia no era más que un puñado de casas de adobe levantadas entre cerros que parecían observar en silencio. Las calles eran de tierra, las noches oscuras como tinta, y el viento, ese viento helado que silbaba entre las rendijas como si susurrara secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero ahí, en medio de ese olvido, Eloy halló algo que no tenía nombre, una pausa, una tregua en su tormenta personal. Camila lo alojó en una pequeña habitación al fondo de la posta médica. Había una cama con colchón viejo, una frazada gruesa, una silla y una ventana que daba al cerro, nada más. Y sin embargo, para Eloy, era lo más parecido a un hogar que había sentido en meses. Durante los días siguientes, Camila lo integró poco a poco en tareas sencillas: cargar cajas de medicamentos, barrer el pasillo, ayudar a repartir agua. Eloy no hablaba mucho, observaba, analizaba y comenzaba, sin querer, a respirar sin miedo. Pero la herida interna no cicatrizaba, porque cada noche, cuando apagaba la lámpara, volvía el peso de las preguntas. ¿Y si mi hermana sigue viva? ¿Y si alguien la vendió? ¿Y si estoy comiendo mientras ella sigue gritando mi nombre en algún lugar? Entonces, en la oscuridad, apretaba los dientes y se prometía que algún día regresaría a buscar respuestas. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a repartir insumos en una escuela rural, vio a una niña pequeña que jugaba en la entrada con una flor de papel.
blanca, doblada con torpeza, pero con la misma forma que él había soñado tantas veces. Eloy se congeló, sintió que el aire se volvía espeso, el estómago se le contrajo, se acercó. «¿Quién te dio esa flor?», preguntó con voz temblorosa. La niña, con dientes de leche y voz chillona, respondió: «Me la dio una señora. Vive en la casa verde, la que huele raro». Eloy no lo dudó, corrió, cruzó los senderos hasta encontrarla, y entonces la vio. Una anciana sentada en una silla de ruedas, mirando al horizonte con los ojos opacos, pero vivos. Tenía el cabello blanco recogido, un suéter de lana desgastado y una pulsera de tela que él conocía, una que él mismo había hecho para su abuela el día de su cumpleaños. Eloy se quedó sin aliento. «Abuela», susurró como si al decirlo en voz alta pudiera romper la magia. La mujer lo miró y por unos segundos solo silencio, pero luego una lágrima rodó por su mejilla. «Eloy, mi Eloy», se abrazaron, y por primera vez desde el desastre el mundo pareció detenerse. No había barro, ni frío, ni muerte, solo un nieto y una abuela que se creían perdidos. Su abuela se llamaba Felisa, había sido rescatada por un grupo de campesinos 2 días después del tsunami. La hallaron flotando en una puerta, apenas respirando. Había perdido la movilidad en las piernas. No recordaba mucho, solo una imagen recurrente, Eloy gritando entre el agua, la mano de su hija soltándose, y la risa de Eliana, su bisnieta, rompiéndose en un grito. Desde entonces vivía en Santa Eugenia, bajo el cuidado de una familia que la alimentaba a cambio de sus recetas naturales y conocimientos ancestrales. Eloy escuchó todo con los ojos ardiendo. Cada palabra era un cuchillo y una caricia, porque la esperanza, esa maldita esperanza que tanto le dolía, seguía viva. Y mi mamá y Eliana, ellas también. Felisa bajó la mirada. «No lo sé, hijo. Las vi caer, pero no vi sus cuerpos. Quiero creer que alguna parte de ellas también sobrevivió». Esa noche Eloy no durmió. Se sentó junto a su abuela y le contó todo. El tsunami, los días en la playa, el encierro, la fábrica, los golpes, el escape. Felisa lo escuchó sin interrumpir. Y cuando él terminó, le tomó las manos con fuerza. «No hay dolor que no pueda usarse como fuerza, Eloy. Tú ya cruzaste el infierno. Ahora es momento de buscar la verdad». Al día siguiente, ambos se presentaron ante Camila. Felisa pidió hablar con ella en privado. No se sabe exactamente lo que se dijeron, pero 1 hora después, Camila regresó con una decisión firme. «Iremos al litoral. Conozco algunas personas que pueden ayudarnos a encontrar rastros. No será fácil, pero no podemos quedarnos esperando». Y así comenzó el viaje de regreso, a donde todo comenzó, donde el mar se tragó sus vidas y donde quizá algo aún esperaba ser encontrado. Durante el trayecto, Eloy miraba por la ventana. Las montañas se alejaban, la vegetación cambiaba, el olor a mar volvía, pero dentro de él ya no era el mismo niño. Ese niño que lloraba abrazado a sus rodillas en la arena había muerto. Ahora era otra cosa, más dura, más decidida y más peligrosa para quienes lo subestimaran. 2 días después llegaron a lo que quedaba del pueblo de Bahía Soledad, el mismo lugar donde todo se perdió. Eloy bajó del vehículo con los ojos entornados. El aire salado le golpeó la cara. Las casas destruidas seguían ahí, como testigos mudos del pasado. Pero ahora él no buscaba solo respuestas, buscaba justicia y un nombre: Salustiano, porque aunque había sobrevivido al agua, ahora debía enfrentar la oscuridad que la tragedia había dejado atrás. ¿Qué secretos se esconden entre los restos de Bahía Soledad? ¿Y qué hará Eloy si descubre que su hermana no fue arrastrada por el mar, sino por algo mucho peor? El pasado no está muerto, solo está enterrado, y Eloy está listo para desenterrarlo. Si esta historia te está gustando, dale like, comenta y suscríbete. ¿Qué harías tú si después de todo el dolor, el enemigo aún siguiera con vida? Nos vemos en el próximo capítulo. Lo que viene te va a estremecer. El sol apenas tocaba la tierra húmeda cuando Eloy se despertó con una sensación extraña. No era hambre ni frío, era ausencia.
La ausencia de la mano de Ren apretando la suya, la ausencia del murmullo lejano de los heridos, incluso la ausencia de la rabia que solía llenar su pecho por las noches. El mundo estaba callado, como si también estuviera conteniendo la respiración. Ren no estaba en la cama improvisada. Ren se levantó bruscamente. Su pierna derecha, aún débil por la herida, le hizo trastabillar, pero no le importó. Corrió hacia los pasillos del hospital improvisado, gritando el nombre de su amigo, Ren. Algunos voluntarios lo miraron con preocupación, otros con compasión. Uno intentó detenerlo, pero Eloy lo empujó con fuerza. Su mente se inundaba de pensamientos oscuros. ¿Y si se había ido? ¿Y si su madre finalmente se lo había llevado? Pero no había nadie en la sala donde lo dejaron, y entonces lo vio. Ren estaba afuera, sentado junto a la sombra de un árbol destruido, rodeado de piedras y escombros como si fueran juguetes. Estaba llorando. Eloy se acercó en silencio. No dijo nada, solo se sentó a su lado. «Mi mamá me preguntó si quiero irme con ella a vivir a Perú», dijo Ren sin mirarlo. «Allá tengo primos, un colegio bonito, una habitación para mí solo. Me prometió que todo va a ser mejor». Eloy tragó saliva. Sabía que ese día llegaría, y sin embargo, le dolía como si lo hubieran apuñalado en el pecho. «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía». Ren se secó las lágrimas con rabia. «No sé, Eloy, no quiero dejarte. Pero si me quedo, ella dice que me va a llevar a la fuerza. Dice que este lugar es solo miseria y fantasmas». Eloy no pudo decir nada, solo bajó la mirada. «¿Y tú, Eloy?» Ren lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué harías si tuvieras una mamá viva que te quiere sacar de aquí?» Silencio. Luego una respuesta. «No lo sé». Ren rompió a llorar, esta vez abrazándolo con fuerza. Un abrazo desesperado. Un abrazo que no pedía permiso. Un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. Esa misma tarde, Ren partió. Su madre apareció con una camioneta negra, sin siquiera bajarse. Ren tenía una mochila pequeña y un peluche desgastado. Eloy no fue a despedirlo. No podía, solo lo vio desde lejos. Y Ren también lo vio. Desde la ventana le sonrió, una sonrisa triste, llena de impotencia. Y se fue. El silencio que dejó fue aún más duro que el tsunami. Los días siguientes fueron huecos. Eloy volvió a dormir entre los escombros del viejo mercado, donde ahora algunos jóvenes voluntarios habían instalado carpas. No hablaba con nadie, no comía mucho, y en sus sueños, Ren aparecía siempre en una estación de tren, esperando que él llegara, pero el tren nunca salía. Un día, Eloy se sentó frente a los restos de lo que una vez fue su casa. Las maderas estaban podridas, los muros derrumbados. Pero ahí estaba, el único lugar donde alguna vez se sintió hijo. Cerró los ojos y escuchó la voz de su madre. «Eloy, no te olvides de tu hermana». La imagen de Eliana, riendo con su osito en brazos, lo atravesó como un rayo. «Eliana», susurró de pronto. Por semanas había enterrado la imagen de su hermana en lo más profundo de su alma, tal vez como un escudo, tal vez por no poder soportar el recuerdo. Pero algo cambió. Eloy se levantó y corrió hacia la playa, el lugar donde todo había comenzado, donde el mar lo separó de su familia, donde vio por última vez a Eliana, atrapada en los brazos de su madre, flotando entre el caos. Y ahí, entre la arena húmeda, encontró algo, un zapato pequeño, rojo, con un lazo blanco. Temblando, Eloy se arrodilló, lo tomó con ambas manos. Era el de Eliana. No tenía dudas, lo reconocería entre 1000. Cayó de rodillas, como si ese objeto insignificante fuera el último fragmento del corazón de su hermana. Gritó, lloró, se revolcó en la arena como un niño que no quiere crecer jamás, hasta que una mano cálida tocó su hombro. «¿Estás bien?» Era una mujer joven, de unos 30 años, con una bufanda en la cabeza y botas embarradas. Su rostro tenía cicatrices, pero su mirada tenía algo que lo desarmó. «¿Ese zapato era de tu hermanita?» Eloy no pudo responder, solo asintió con los ojos empapados. «Soy Marisol. Trabajo con un equipo que rastrea huellas de personas desaparecidas. Estamos buscando a niños, mujeres, sobrevivientes. Cualquier objeto puede ayudarnos. ¿Quieres venir conmigo?» Eloy la miró con desconfianza.
y si era otra adulta que decía palabras bonitas para luego desaparecer, pero Marisol no lo miraba con pena, lo miraba como si lo conociera desde siempre. Él asintió. Ese fue el primer día que Eloy comenzó a reconstruir algo más que su refugio, su fe. Marisol lo llevó con su equipo. Lo trataban como uno más. Le dieron un uniforme, botas, un silbato. Aprendió a leer mapas, identificar señales y a preguntar con respeto a los ancianos por nombres y recuerdos. Le pusieron un chaleco amarillo con su nombre. «Eres parte de la brigada Akari», Eloy le dijo Marisol. Akari significa luz, porque hasta en la oscuridad más profunda hay quienes la llevan consigo. Él no respondió, pero esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin lágrimas. En uno de sus recorridos por la zona oeste, Eloy escuchó un llanto débil, entre un auto volcado y un poste de luz quebrado. Se acercó, y allí, debajo de una lona rota, había un niño, pequeño, quizás de 5 años. Su piel estaba ceniza, sus labios partidos. «Marisol, aquí hay un niño», gritó Eloy, mientras lo levantaba con cuidado. El niño no hablaba, solo temblaba. Pero cuando Eloy lo tomó en brazos, se aferró a su cuello con desesperación, como si lo conociera. Lo llevaron de urgencia al centro de salud, y durante los días siguientes, Eloy no se separó de él. «Se llama Diego», dijo un doctor. «Nadie ha venido a buscarlo». Eloy lo miró dormir, tan frágil, tan parecido a Eliana. «¿Puedo quedarme con él?». El doctor lo miró sorprendido. «Tú también eres solo un niño, Eloy, pero no soy el mismo niño que llegó aquí». Así comenzó una nueva etapa. Eloy, con 12 años, ya no era solo un sobreviviente, era protector, era hermano, era guía. Diego se volvió su sombra, lo seguía a todos lados, lo llamaba hermano, y aunque apenas hablaba, con una sola mirada entendía todo. Un día, mientras jugaban a lanzar piedras al mar, Diego le dijo: «Gracias por encontrarme». Eloy lo miró. «Yo no te encontré, Diego, tú me salvaste a mí». Marisol, al verlos, sonrió con los ojos brillosos. Sabía que el dolor no se borra, pero también sabía que hay abrazos que no necesitan sangre para ser verdaderos. Y Eloy comprendió que a veces la familia no es la que nace contigo, es la que se queda cuando todos los demás se han ido. El cielo estaba cubierto por un gris opaco que no dejaba pasar ni una sola promesa de sol. El aire olía a sal mezclada con óxido y el viento traía lamentos de cosas que nunca se dijeron. Desde la colina de tierra y basura donde ahora dormía, Eloy observaba en silencio cómo el mar se retiraba, dejando en su lugar un nuevo silencio, uno que ya no le provocaba miedo, sino una peligrosa calma. Habían pasado varias semanas desde la última vez que escuchó su nombre en voz alta. Los soldados del refugio humanitario no sabían pronunciarlo. La mayoría lo llamaba simplemente el chico del norte, otros ni siquiera eso. Pero una noche, mientras recogía comida a escondidas en una caja abandonada del muelle, alguien lo detuvo. «Eloy», susurró una voz femenina. Él se congeló. Esa voz no podía ser. Giró lentamente, y ahí estaba, una joven de unos 18 años, delgada, con el cabello amarrado y una cicatriz en la mejilla izquierda. «Soy Lucy», dijo ella bajando la voz, «de tu escuela. Recuerdo tu dibujo del pez dorado, lo colgaron en la sala de arte». Eloy no sabía si llorar, gritar o correr, pero no hizo nada de eso. Solo se dejó caer de rodillas, como si alguien le hubiese desactivado el alma. Lucy se acercó y lo abrazó fuerte, muy fuerte, como si él fuera lo último que quedaba de algo que alguna vez fue bueno. Durante los días siguientes, Lucy y Eloy compartieron cada comida, cada espacio de sombra y cada silencio incómodo que los envolvía. Ella había perdido a sus padres, pero logró sobrevivir refugiándose en un barco pesquero abandonado. Sabía ocultarse, sabía moverse, y sobre todo, sabía cuándo era peligroso hablar, porque ahora no solo estaban los sobrevivientes, ahora habían llegado los carroñeros, grupos de hombres sin ley que aprovechaban el caos para robar, destruir y reclutar niños solos como Eloy. Una noche, Lucy lo despertó de golpe. «Levántate, ya llegaron». Eloy apenas entendía, pero su cuerpo se movía por instinto,
Corrieron por los callejones oscuros de la costa destruida hasta llegar a los restos de una estación de tren medio sumergida. «No podemos seguir escapando siempre», dijo ella, con los dientes apretados. «Hay otros niños escondidos. Algunos me siguen. Están esperando a alguien que no tenga miedo». «¿Esperando qué?», preguntó Eloy, sin aliento. Ella lo miró fijo. «A ti». Eloy no se sentía líder, ni valiente, ni siquiera útil. Pero esa noche, al ver a 6 niños desnutridos acurrucados entre sacos de arena y pedazos de madera, entendió algo. Él no había sobrevivido para esconderse, no había resistido todo ese dolor para desaparecer. Había sobrevivido para proteger. Desde entonces, Eloy comenzó a entrenar, no con armas, sino con ingenio. Aprendió a trazar mapas de los refugios y almacenes de ayuda. Aprendió a moverse en la oscuridad, a distinguir a los soldados de los ladrones, a esconder señales entre piedras para que otros pudieran seguirlas. Con el tiempo, su nombre volvió a circular, pero esta vez no como el niño del tsunami. Ahora lo llamaban el tambor invisible, porque cada vez que alguien necesitaba ayuda, comida o escape, Eloy aparecía, sin ruido, sin gloria, pero golpeando fuerte, como un tambor de guerra que anuncia que todavía hay alguien peleando. Una tarde, mientras buscaba medicina en un hospital abandonado, escuchó algo que le heló la sangre. «Dicen que atraparon a la chica de la cicatriz», dijo un hombre con voz rasposa. Eloy sintió que se le vaciaba el pecho. Lucy, sin pensarlo, corrió hacia la dirección que mencionaban, una fábrica de cemento semiderruida en el límite del viejo puerto. Entró entre sombras, con el corazón en llamas y las piernas temblando, y allí estaba ella, atada, herida, pero viva. Uno de los hombres se reía mientras la golpeaba con una bota. Eloy tomó una piedra, luego otra, y sin saber cómo, sin pensarlo, sin detenerse, las lanzó una tras otra, una al rostro, otra al cuello. Gritó con una rabia que no parecía venir de su garganta, sino del mar mismo. «Déjala». El caos que siguió fue brutal, pero Eloy no se detuvo. Lucy logró liberarse y juntos huyeron por una rendija entre los escombros. Esa noche, mientras ella dormía con fiebre, él salió solo a la playa, y por primera vez desde que perdió todo, gritó hacia el mar. No por miedo, no por dolor, sino por decisión. «No voy a rendirme. ¿Me escuchas? No voy a rendirme». Y el mar, como un padre que guarda silencio pero escucha, no respondió, pero tampoco lo arrastró. Pasaron los años. La noche caía como una manta húmeda y pesada sobre los campos vacíos. El silencio que envolvía al nuevo hogar de Eloy. Una pequeña choza de madera a las afueras del pueblo, donde ahora vivía con Genaro y doña Ernestina, no era de paz, sino de contención. Era el tipo de silencio que guarda todo lo que no se ha dicho, lo que no se ha llorado, lo que aún duele. Ese día, mientras Genaro trabajaba y doña Ernestina vendía empanadas en la plaza, Eloy se había quedado solo. Lo hacía a menudo. Decía que no le molestaba, pero la soledad ya no era un refugio, era una sombra que lo seguía incluso cuando cerraba los ojos. Y esa noche, al quedarse dormido sobre una colcha deshilachada, volvió a soñar con su madre, pero esta vez no era el sueño cálido donde ella lo abrazaba, no, esta vez la veía entre el agua, hundida, su cabello flotando, sus ojos abiertos y vacíos. Extendía la mano hacia él, como si aún pudiera salvarla, pero Eloy no podía moverse. Era como si estuviera clavado al fondo del océano. Escuchaba su voz llamándolo, pero no podía gritar. Solo el agua, solo el frío, solo el eco de lo que no se pudo decir a tiempo. Despertó gritando, sudando, desesperado. Se incorporó de golpe y vomitó junto al catre. Las piernas le temblaban, la garganta le ardía. Tenía 15 años, pero esa noche sintió que se estaba rompiendo desde dentro. Era un niño, pero el mundo le pedía que aguantara como un adulto. «Mamá», gritó, a pesar de saber que nadie iba a responderle. Doña Ernestina lo encontró minutos después, con las uñas clavadas en las piernas, las lágrimas rodando y los ojos perdidos en la madera podrida del suelo. No dijo nada, solo lo abrazó. Y por primera vez desde la tragedia, Eloy lloró, no en silencio, no a escondidas. Lloró como un niño al que le habían arrancado el corazón. Pasaron los días.
pero algo dentro de él ya no podía fingir que estaba bien. Comenzó a tener episodios de ausencia. Se quedaba mirando al vacío, desconectado del presente. Algunos niños del pueblo lo llamaban el mudo del tsunami. Otros, más crueles, lo empujaban en el recreo, burlándose de su ropa o de sus silencios. Y un día ocurrió lo inevitable. Estaban en la escuela rural. Un profesor sustituto, nuevo, frío, sin tacto, preguntó a cada niño qué quería ser cuando creciera. Cuando llegó a Eloy, este no respondió, solo bajó la mirada. «¿No tienes sueños, muchacho?», le dijo con un tono seco. «¿O eres de esos que se conforman con nada?». Las risas llenaron el aula. Fue como si una chispa encendiera la rabia contenida en Eloy. Se puso de pie, pero no habló. Solo tomó su cuaderno, lo apretó contra su pecho y salió corriendo. Corrió por el camino de tierra, por los matorrales, por el sendero que lo llevaba a los restos del acantilado. Allí donde la tierra aún conservaba los escombros del tsunami. Allí donde los árboles rotos parecían susurrar nombres de muertos, y gritó. Gritó como nunca antes. Gritó por su madre, por su padre, por la hermana que no pudo proteger, por los días en que tuvo hambre, por las noches en que quiso rendirse, por las palabras que nunca pudo decir, pero sobre todo, gritó porque nadie parecía escucharlo. Genaro lo encontró horas después, sentado, cubierto de tierra, con la mirada ida. «Ya no puedo más», susurró Eloy, por primera vez, con una voz quebrada. «Me duele el alma, señor Genaro, me duele respirar». El hombre que había visto a soldados morir en guerras y a jóvenes perder la esperanza, sintió que algo dentro de él se desgarraba. «Ven», le dijo, «vamos a hacer algo con todo ese dolor. No lo vas a enterrar, lo vas a transformar». Desde aquel día, Genaro empezó a llevarlo al taller. Le enseñó a lijar, a construir, a concentrarse. No le habló de ser fuerte, le habló de resistencia. Le explicó que la madera también cruje cuando la golpeas, pero no se quiebra, y Eloy empezó a entender algo, que no tenía que olvidar para seguir adelante. Tenía que recordar sin quedarse atrapado. Una tarde, al volver de la escuela, encontró en la mesa un paquete envuelto en tela. «Es tuyo», le dijo doña Ernestina. Dentro había una caja, y dentro de la caja un cuaderno, con tapas duras, nuevas. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías escribir lo que pasó?», le preguntó Genaro. «Este es el inicio». Eloy lo acarició, con miedo, con respeto, como quien sostiene una herida abierta, y escribió. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de queroseno, escribió las primeras líneas de su historia, no para publicarla, no para hacer dinero, sino para salvarse. Y cada palabra que ponía sobre el papel era un trozo de él que regresaba, como si poco a poco Eloy estuviera reconstruyéndose desde el abismo. Y mientras se acercaba el fin del año, algo nuevo nacía dentro de él. Un propósito, una certeza. No había pasado por todo eso solo para sobrevivir. Había algo más, pero aún no sabía qué. ¿Podrá Eloy encontrar el verdadero propósito detrás de todo su dolor? ¿Y qué pasará cuando el pasado toque nuevamente su puerta? Habían pasado 5 años desde aquella mañana en que el océano devoró su mundo, 5 años desde que sus pies descalzos caminaron por última vez sobre la madera húmeda de su hogar. 5 años desde que su voz infantil gritó los nombres de sus padres sin respuesta. Eloy ahora tenía 10, pero su mirada tenía más edad que cualquier adulto. Vivía en una pequeña cabaña de madera en las afueras del nuevo asentamiento construido por los sobrevivientes del tsunami. El lugar aún olía a sal y humedad, pero ahora también olía a tierra trabajada, a pan casero, a esfuerzo humano, a vida. La aldea había resucitado, no como antes, sino más fuerte, más unida. Muchos murieron, muchos desaparecieron, pero los que quedaron aprendieron a tejer comunidad con cicatrices. Y Eloy era el símbolo de ese renacer. La escuela se había reconstruido sobre una colina, y aunque Eloy asistía, pasaba la mayor parte del tiempo en el invernadero que había creado junto al anciano Genaro, su tutor y padre adoptivo no oficial. Habían convertido las semillas que recuperaron entre escombros en una huerta que alimentaba a decenas de personas, pero su interior aún no florecía del todo. Aquella noche de tormenta, algo cambió.
Eloy despertó sobresaltado. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña con furia. Por un instante, el sonido lo transportó a aquella madrugada maldita. Se levantó de la cama, caminó hasta la puerta y la abrió. El cielo escupía rayos. El viento le trajo un eco, una voz, una risa. No era real, lo sabía, pero no podía ignorarla. Corrió descalzo entre el barro, con el corazón palpitando como cuando era un niño. Cruzó el bosque, llegó al risco donde alguna vez creyó que moriría, y entonces lo vio. Un niño de unos 6 años empapado, temblando, solo, llorando al borde del abismo. Eloy no pensó, se lanzó hacia él. «No te muevas», gritó acercándose lentamente, sus pies resbalando sobre la piedra mojada. El niño sollozaba. «No tengo a dónde ir, mamá no volvió del mar». Eloy sintió un dolor profundo, una punzada en el pecho. Lo entendía, demasiado bien. Con voz temblorosa le dijo: «Yo también me quedé solo una vez, pero si te vas ahora, nunca sabrás lo fuerte que podrías llegar a ser». El niño lo miró, y esa mirada era como la suya hace años atrás. Con manos firmes, Eloy lo tomó y lo abrazó. Esa noche fue un parteaguas. Eloy volvió al pueblo con el niño en brazos, cubriéndolo con su camisa mojada. Los aldeanos salieron de sus casas, con antorchas y toallas. Por primera vez, no fue el niño al que todos ayudaban, fue él quien ayudaba a otro. Y algo dentro de su alma se desbloqueó. Al día siguiente, decidió dejar de visitar las ruinas donde descansaban los restos de su antiguo hogar. Ya no necesitaba recordar lo que perdió. Ahora quería construir lo que podía ganar. Empezó a cuidar a niños huérfanos del desastre. Se volvió un referente silencioso. No hablaba mucho, pero sus actos hablaban por él. Cargaba agua, cocinaba arroz, reparaba redes de pesca. Aprendió a enseñar a leer. El silencio ya no era dolor, era sabiduría. Una tarde encontró una vieja caja enterrada bajo el lodo cerca del invernadero. Dentro había fotos mojadas y un cuaderno que parecía familiar. Era el diario de su madre, cubierto de hongos, pero legible. Lo abrió con las manos temblorosas, el corazón a punto de estallar. Eloy me preguntó hoy si las olas pueden comerse una casa. Reímos juntos. Le dije que no. Pero por dentro sé que el mar no respeta nada. Ojalá nunca lo vea con sus propios ojos. Eloy soltó una lágrima silenciosa. Pero no era de dolor, era de comprensión. Lo vi, mamá. Y sigo aquí, susurró. Un año después, Eloy fue elegido como líder joven del Consejo del Pueblo. Con solo 18 años, su nombre era sinónimo de resiliencia, no por ser el más fuerte, sino por ser el que más se había roto, y aún así eligió no rendirse. La vida no le devolvió a su familia, pero le regaló otra. Los niños huérfanos, las madres viudas, los pescadores lisiados, los que ya no creían en nada y vieron en Eloy una chispa de algo más grande que ellos, esperanza. Un día, sentado junto a la orilla, con los pies en el agua, una niña se le acercó. «¿Es cierto que el mar mató a tu familia?» Eloy asintió, con una pequeña sonrisa, la voz le sonaba familiar. «¿Y no lo odias?» Él pensó por un instante, miró al horizonte y respondió con voz profunda: «No, porque me enseñó que incluso lo que destruye puede hacernos más fuertes». De pronto, Eloy volteó la mirada hacia la niña, y fue cuando no pudo contener la emoción ni el llanto. Era Eliana. Eloy había recuperado a su hermana pequeña. A veces, cuando todo lo que amamos desaparece, creemos que también desaparecemos con ello. Pero no. Dentro del dolor más brutal, también puede nacer la versión más poderosa de nosotros mismos. Eloy no fue un sobreviviente, fue un renacido. ¿Te conmovió esta historia? Dale like al video, coméntanos qué parte te tocó el corazón y suscríbete al canal para más relatos como este, que nos recuerdan que incluso en medio de la tragedia aún podemos florecer.